Hola, voy a exponer los temas de la competencia 4, que es proyecto geométrico de carreteras. Bueno, para comenzar, comenzaré con el tema 1, que es el 4.1, que es alineamiento horizontal. Bueno, el alineamiento horizontal corresponde a la planta del eje de la carretera, es decir, la proyección sobre un plano horizontal del eje de la corona del camino. En este apartado del alineamiento horizontal tenemos lo que son las tangentes. ¿A qué se le llama una tangente? Bueno, una tangente es la recta que une dos curvas horizontales consecutivas. Eh, Principia al final de una curva y termina donde empieza la siguiente curva. Se caracterizan por su dirección y longitud. En este caso, una tangente, su dirección es determinada por el azimut o el ángulo medido hacia la derecha y este sale en grados. Esto es una línea imaginaria de norte a sur, pasa por el principio de la tangente. Las prolongaciones más allá de las curvas unen dos tangentes consecutivas, a este se le llaman subtangentes y se intersectan en un punto característico del alineamiento. Bueno, ahora otra como área son las curvas. Bueno, ¿qué es una curva? Existe en las curvas horizontales y verticales. Estas son las tangentes consecutivas del alineamiento horizontal. Sirven para que los vehículos cambien de dirección. Eh, Estas curvas pueden ser simples o pueden ser complejas, o más bien con o sin curva espiral de transición. Las curvas circulares simples es la que une dos tangentes con un arco de un círculo. Se define por el radio del arco y por la deflexión entre ambas tangentes. De esta manera el parámetro de control para el dimensionamiento de la curva está dado por el radio que genera el arco o el medio círculo. Las curvas circulares compuestas son formadas por varios arcos. Eh, Son formadas por varios arcos de ángulos decrecientes, perdón, de radio decreciente. Eh, Cuando son en el mismo sentido se llaman compuestas directas y cuando son en sentido contrario son compuestas inversas. Estas curvas pueden ser útiles en los enlaces para vueltas o intersecciones y en tronques cuando la velocidad proyecto es de 70 km por hora o menos. Bueno, en el tema 2, que es el diseño de la subrasante, bueno, este es un tema bastante amplio. Este estudio se inicia en un tramo y se debe analizar el alineamiento horizontal y el perfil longitudinal y las secciones transversales del terreno a analizar. Los datos son relativos. eh, los datos son relativos a la calidad del material y la elevación que la misma subrasante requiere. Bueno, en este caso, ¿qué es una subrasante económica? La subrasante económica es aquella que ocasiona el menor costo posible en la obra. Se entiende que es la suma de las erogaciones ocasionadas durante la construcción y por la operación conservacional del camino que se va a dar cuando se abierta al tránsito. Para este proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta varios puntos. El primero es que se deben de cumplir con las especificaciones de proyecto geométrico que anteriormente se tuvieron que haber dado. El punto 2 es el alineamiento horizontal eh, definitivo. Y el punto número 3 es la subrasante proyectar. eh, Debe permitir eh, el alojar las alcantarillas, puentes o pasos a desnivel. Su elevación debe ser la necesaria para evitar la humedad y perjudique las terracerías o el pavimento. Bueno, se considera que los elementos de la subrasante económica son, uno de ellos es la condición topográfica. Bueno, en esta condición topográfica, el plano es
cuyo aquel perfil ocupa las pendientes longitudinales uniformes y de corta magnitud, con pendiente transversal, escala o nula. El proyecto de la subrasante será generalmente en terraplén, sensiblemente paralelo al terreno y con altura suficiente para quedar a salvo de la humedad propia del suelo. O también puede quedar a salvo de los escurrimientos laminares en él. Bueno, y igual, en este permites las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel. Otro punto para definir el proyecto de la subrasante es el terreno lomerío. Este terreno, cuyo perfil longitudinal presenta una sucesión de cimas y depresión de cierta magnitud, con pendientes no mayores a 25 grados. Se debería de estudiar en la subrasante combinando pendientes especificadas y obteniendo el alineamiento vertical ondulado. Esto en general permite aprovechar el material producto de los cortes de la zona o formar terraplenes contiguos. Otro punto a estudiar para lograr una buena subrasante es el terreno montañoso. Bueno, en este terreno es aquel que presenta una pendiente transversal mayor a 25 grados, caracterizado por accidentes topográficos. Estos accidentes topográficos tienen que ser notables y obliga a que el movimiento de tierras sea mayor. Para formar las terracerías se obtiene mediante la excavación de grandes volúmenes. Recordemos que es un terreno montañoso. Y el proyecto de la subrasante queda generalmente condicionado a la pendiente transversal del terreno. Esto se hace en zonas críticas o en zonas o en balcón. Otro punto son las condiciones geotécnicas. La elevación de la subrasante se limita en ocasiones a la capacidad de carga del suelo que sirve para base del camino. La normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, clasifica que los materiales de las terracerías clasifica los materiales como A, B y C. Dependiendo también su tratamiento es dependiendo del terraplén y los clasifica como compactables o no compactables. Un suelo clasificación A puede ser atacado fácilmente con herramienta menor como pala, pico, una escrepa, una pala mecánica o de cualquier capacidad. Se consideran también como materiales los suelos. El material del suelo se considera poco o nada cementados, con partículas de hasta 7.5 centímetros. Bueno, el material B, se ataca con un poquito más fuerza o capacidad, como puede ser con arado, explosivos ligeros. En este material tipo B también se consideran las piedras sueltas mayores a 7.5 centímetros y menores de 75 centímetros. Como ven, pues vamos creciendo, ¿no? en las piedras sueltas y en el tipo de maquinaria o en el tipo de herramienta que se deben de ocupar para poder ser atacados. Y tenemos el tipo C, el suelo tipo C, que requiere ser atacado mediante explosivos. Y para remover el material que ha sido explotado, necesitamos emplear palas mecánicas de gran capacidad. Bueno, la subrasante mínima, esto quiere decir que tiene que tener una elevación mínima correspondiente a puntos determinados del camino. El estudio de la subrasante económica debe sujetarse a estas características. Se definen el proyecto de la subrasante mínima. Los elementos que fijan estas elevaciones son por ejemplo, son las obras menores. Para poder lograr una economía deseada y no alterar el funcionamiento del drenaje, es necesario que el estudio de la subrasante respete la elevación mínima que requiere el proyecto.
Eso es de ley, que tiene que respetar la altura mínima que el proyecto lo pide o lo requiere en el tema de las alcantarillas. Esto se determina en terrenos planos, considerados como lomeríos o montañosos. Solamente en casos aislados habrá que tomar en cuenta la elevación mínima. Esto es en obras menores. Cuando vamos a considerar un puente en la subrasante, la elevación definitiva no la vamos a conocer hasta que la estructura esté proyectada. Eso es de ley, de rigor, y tenemos que tener en consideración los elementos que intervienen para definir la elevación mínima. Con el objetivo de proyectar un alineamiento vertical y sea aproximado a la cota que se requiere. Eh, Tenemos que tener dos datos muy importantes. eh, la que es la elevación del agua, la elevación del nivel de aguas extraordinarias, el máximo valor, o el máximo nivel de aguas que podemos llegar a tener en esa zona, y la sobrelevación del agua, ocasionadas por estrechamientos de un cauce. Esos son los dos puntos que tenemos que tener bien claros para poder definir eh, la subrasante a través de un puente. Bueno, aquí otro es las zonas de inundación. Tenemos las zonas de inundación es el paso de un camino por donde las aguas sobrepasan el nivel de la carretera. Requiere esto, al igual que en los puentes, requiere tener el conocimiento de aguas máximas extraordinarias en esa zona. Eh, Ese mismo valor nos va a obligar a obtener la elevación mínima para la elaboración del proyecto. El camino será un obstáculo que genera una sobreelevación del agua. Bueno, para las intersecciones, los cruces son cruces que en un camino, son cruces en el camino donde, como su nombre lo dice, cruzan otras vías o atraviesan otras vías de comunicación terrestre. Ya sea que sean parte del proyecto o que ya existan de proyectos anteriores de en la misma zona. Dan lugar a las intersecciones que pueden ser nivel o a desnivel. En este caso, el proyecto de la subrasante deberá considerar la vía terrestre que cruce. En las intersecciones a desnivel, tenemos que hacer un estudio para poder saber qué nos conviene más, si hacer un paso a desnivel o un camino elevado. Eh, Esto, como lo comenté, tiene que ser un estudio económico para ver cuál de las dos opciones, sea elevado, o sea superior o sea inferior, nos conviene más. Bueno, en el costo de las terracerías, la posición que debe guardar la subrasante para obtener la economía máxima de la construcción de las terracerías depende de los costos unitarios de la excavación en corte, excavación en préstamo, compactación del terraplén, del material de corte que vamos a ocupar, compactación del terraplén del material de préstamo, eh, el sobrecarreo del material, eh, el sobrecarreo del material del corte que va a ser desperdicio, del material que va a ser en terraplén, el acarreo del material a préstamo, que también va a ser parte del terraplén, y el costo del terreno para préstamo, desmonte y despalme, dividido entre el volumen de terracerías del mismo. Bueno, en este caso, para la distancia económica sobre el acarreo, eh, esta parte de la economía de un sobrecarreo está condicionado por la calidad del material, como de la distancia que hasta la que sea económicamente posible el transporte del material. Esta distancia este, eh, está elevada, bueno, está dada por una ecuación o una fórmula que en este momento no la tengo, pero esto volumen se saca mediante una fórmula. Para calcular el volumen de tierras y el volumen y movimientos de terracerías, se calcula la elevación de los puntos principales de las curvas horizontales, en los que la sección transversal
sufre un cambio significante a la sobreelevación y la ampliación del terreno. Esta es obtenida, la elevación de la subrasante es obtenida eh, y se determina por el espesor que corresponda, dado a la diferencia que existe entre las elevaciones del terreno y de la subrasante. Eh, para obtener la sección de la construcción se llama, lo podemos tener como representación gráfica de secciones transversales. Eh, Estos datos tienen el diseño geométrico con el que está dado y corresponden al empleo y el tratamiento de material que forman las terracerías. Bueno, los elementos y los conceptos que determinan el proyecto de una sección de construcción se separan en dos grupos básicamente. En el grupo 1 o en el grupo A tenemos los elementos relativos, como lo es el espesor de corte de terraplén, el ancho de la corona, el ancho de la calzada, el ancho del acotamiento, eh, la pendiente transversal, la ampliación en curvas, la longitud de transición, el espesor del pavimento, el ancho de la subcorona, el talud de la corte de terraplén y dimensiones de la cuneta. Estos que acabo de mencionar son parte del grupo A. En el grupo B tenemos procedimientos que deben sujetarse a construcción de terracerías. Y estos elementos que forman este grupo es el despalme, la compactación del terreno natural, el escalón de liga, el cuerpo del terraplén como tal, la capa de subrasante, la cuña de afinamiento, el muro de retención, la berma, estratos en corte y cajas de corte. Esos son básicamente los conceptos y los elementos que los podemos dividir en ambos grupos. Para poder obtener el coeficiente de variabilidad volumétrica, ya sea que el material sea de préstamo o sea de corte, para emplear el terraplén, esto tiene que experimentar un cambio de volumen. Eh, Esto es a pesar del estado natural que forma parte del terraplén. O sea, tenemos que obtener un cambio de volumen sí o sí. Eh, el coeficiente será mayor a la unidad cuando un metro cúbico de terraplén cuando un metro cúbico de terraplén pueda construirse con un menor volumen de material. Esto puede ser con material obtenido de corte o de préstamo. Eh, y el coeficiente menor será cuando el volumen del terraplén requiere un volumen mayor al material constitutivo. El terraplén puede estar integrado por dos o tres porciones a los cuales se les puede dar diferentes grados de compactación. Este material producto de corte que se empleará en la construcción de terraplén, el coeficiente de variabilidad que se considera para cada estrato de corte proporciona el volumen del terraplén. Bueno, eso fue parte del tema 4.2 y ahora entraré al tema 4.3. El 4.3 es la sección transversal. Sí, ese es el tema. Esta parte es el proyecto de la carretera eh, sobre un plano vertical en un alineamiento horizontal. De acuerdo a la posición del alineamiento vertical con relación al terreno natural, hay tres tipos de sección de corte: en terraplén, en balcón o en corte, el cual tiene una parte este, en el que el terraplén puede llegar a ser nula. Las secciones se proyectan a cada 20 metros. Tenemos que tener puntos intermedios y puntos de quiebre. Esto incluye el inicio y el final de las curvas, de las curvas de alineamiento horizontal. Se usan para calcular el movimiento de tierras como para especificar el proyecto constructivo. En este caso, si los alineamientos de las carreteras no están acordes con la velocidad proyecto o la velocidad máxima, la mayor parte
Si no están de acuerdo a eso, es la mayor parte o en las zonas donde con mayor frecuencia se presentan accidentes, ya sea por exceso de velocidad o por una velocidad que sea inmoderada. La corona es la superficie más visible del terreno o- y es la superficie limitada por los hombros de la corona. Un hombro se le llama a la intersección de la corona con talones del terraplén. Esto puede tener bordes interiores a la cuneta y existe un corte al terreno. La corona contiene también a la calzada, que es la superficie de rodamiento, y los acotamientos, que son las fajas aledañas, eh, y tiene acotamientos que son las fajas aledañas a las calzadas o al área de rodamiento, eh, y que constituyen fajas libres y obstáculos para paradas y maniobras de emergencia. Bueno, que una calzada, como bien lo comenté, es la superficie de rodamiento que está constituida por la capa superior del pavimento. El pavimento está constituido por al menos dos capas de material seleccionado. El tratado se puede colocar sobre una subrasante, es la capa superior del pavimento y define el tipo. Se puede denominar rígido si es concreto hidráulico y este contiene cemento Portland. Eh, Podemos ser pavimento flexible, que si es carretera asfáltica de concreto, o puede ser mezcla de riesgos y revestimiento si es terracería estabilizada o grava. El tipo de pavimento a utilizar depende del tipo de carretera que vayamos a hacer, el volumen y la composición del tránsito que vayamos o para el que se vaya a construir la carretera. Esto también se tiene que tomar en cuenta las características del suelo como tal, factores ambientales, los factores regionales, dependiendo de la zona en donde se vayan a hacer, la disponibilidad del material, que creo yo que es la más importante, porque si no tenemos la disponibilidad del material, aunque queramos hacer una carretera eh, muy sofisticada, pues si no hay material, pues no se puede hacer. Los consumos energéticos que vamos a generar, el costo inicial, el costo del mantenimiento del camino y el costo de operación y accidentabilidad durante su vida de servicio. Bueno, en una pendiente transversal, la corona y la calzada dependen de la ubicación de la sección en relación con el alineamiento horizontal. Eh, Aquí lo que podemos eh, denominar es que la corona es bombeada y la finalidad es desalojar el agua. Esto se ocupa con las tangentes horizontales y la pendiente transversal. Eh, Cabe recalcar que en México el bombeo solamente es del 2% y eso ha dado excelentes resultados para los pavimentos de alto y de regular desempeño. Eh, para los pavimentos de desempeño pobre o revestimiento, el bombeo adecuado está entre el 3 y el 6%. Para los acotamientos, bueno, ¿qué es un acotamiento? Son fajas continuas o contiguas a las calzadas libres de obstáculos. Se pueden utilizar para uno o varios fines, como lo es el dar espacio para paradas y maniobras de emergencia, evitar accidentes y reducir la severidad de ellos, dar holgura a obstáculos laterales, mejorar distancia de visibilidad y seguridad, sobre todo cuando tenemos un corte del terreno, contribuir a la estética del camino, eh, incrementar la capacidad vehicular, proporcionar espacios para alojar trabajos de mantenimiento, contribuir al drenaje en el agua
y reducir la filtración a la sección estructural. Confinan también el pavimento y le dan resistencia estructural. Eventualmente, como en muchas carreteras, se ocupa el acotamiento para hacer las paradas a autobuses. El ancho que debe tener un acotamiento, el ideal es de cuando menos 30 centímetros y preferentemente debe de ser de 60 centímetros. Esta distancia es entre vehículo y vehículo que estén estacionados para, como lo comenté, para reducir los números de accidentabilidad que hay a la orilla de la calzada. Con estos criterios es recomendable o sí, lo recomienda la SST que los acotamientos sean de 3 metros de ancho en carreteras tipo ET y A. Que estos tipos son los recomendables en autopistas de 4 o más carriles. En caminos tipo B, que son los de 2 carriles, los acotamientos deben de ser de 250 metros de ancho y para el tipo C de 1 metro. Como podemos ver, los anchos de los acotamientos varían dependiendo del tipo de carretera que tengamos. Por razones prácticas, los acotamientos se construyen con los mismos materiales con los que hicimos la calzada o con los que se realizó el pavimento de rodamiento. Esto conviene, la única diferencia es que se les da de diferente textura que la calzada. Esta diferencia de textura al atravesar hacia el acotamiento advierte el conductor que vas fuera de la calzada. Bueno, las fajas separadoras, voy a hablar un poco de las fajas separadoras. Las fajas separadoras centrales son deseables en carreteras de 4 o más carriles. Se definen como la porción de la carretera dividida que separa las calzadas de la circulación. Estas se definen por sus dimensiones entre los bordes internos y de las calzadas y los acotamientos. Normalmente o en carreteras de 4 o más carriles tenemos un acotamiento del lado izquierdo. En México, o al menos yo en México no he visto acotamientos del lado izquierdo. Normalmente lo encontramos en el lado derecho de las carreteras. Estas separadoras centrales, estas fajas separadoras centrales sirven para separar los flujos vehiculares en sentidos opuestos. Proporciona un área de recuperación para los vehículos que pierden el control y proporciona el área de estacionamiento en caso de alguna emergencia que tenga un vehículo. En algunos lados también se puede ocupar para proporcionar el almacenamiento para los vehículos que van a dar vuelta a la izquierda o vuelta en U. Estas barras, estas fajas separadoras centrales también, como lo comenté, sirven para separar los flujos contrarios de vehículos y al mismo tiempo minimizar el deslumbramiento nocturno de los vehículos que circulan en sentido contrario. El rango de la anchura de la faja separadora central oscila de los 3 metros o puede ser hasta 20 metros. También tenemos fajas separadoras laterales. Estas son áreas comprendidas entre los carriles de circulación de carreteras principales y sus vías laterales. Sirven, al igual que las centrales, sirven como almacenamiento vehicular y separación entre los flujos que circulan por la carretera principal. Esto proporcionan dos acotamientos, uno en la carretera principal y el otro en la vía lateral o en la carretera que va a un costado. Y esto aloja las rampas de entrada y de salida de una carretera. Esto lo podemos ver en la autopista México-Querétaro. Después de la caseta de Tepoztlán encontramos ese tipo de fajas separadoras laterales y que contienen
o que podemos observar que tienen ingresos y salidas de la carretera principal. Ahora, las calles o vías laterales se utilizan para controlar el acceso de vehículos a las carreteras principales de alta velocidad. Eh, Esto segrega el tránsito local a un largo recorrido. Estas carreteras generalmente cruzan por áreas urbanas, como lo comentaba, lo podemos ver pasando la caseta de Tepoztlán hacia lo que es la ciudad, hacia Perinorte. Todo encontramos esa vía lateral y podemos encontrar las fajas separadoras laterales. Se construyen en tramos donde el tránsito local se combina con el tránsito de la carretera, eh, cuyo volumen y características pueden ocasionar frecuentes situaciones de peligrosidad o pueden ocasionar tráfico. Eso, eh, para eso sirven ese tipo de vías, para disminuir el tráfico y poder anexar tu, tu, tu tráfico o tu tránsito a las vías principales. Bueno, en estas carreteras, normalmente esta parte de las cunetas y los taludes laterales los encontramos en carreteras de 4 o más carriles. Normalmente, porque también lo podemos ver en carreteras de 2 carriles, pero no es tan frecuente. Bueno, las cunetas, como lo pudimos ver en la exposición pasada, eso es el sistema de drenaje más económico que podemos tener, y sobre ese sistema de drenaje económico encontramos lo que son las cunetas abiertas, que también es aún más económica. Estas se construyen mediante los cortes del terreno natural. Eh, desde el punto de vista de la hidráulica, los taludes de las cunetas serán inclinados serán inclinados lo más que se pueda. Algunas limitaciones para la inclinación del talud son la estabilidad del terreno, su construcción o mantenimiento, o así como requerimientos de seguridad para los vehículos fuera de control. Para eso son las cunetas, que normalmente su ancho de la cuneta es de 1 metro. Bueno, las cunetas están construidas a los lados de la corona, en los cortes que se construyen, como lo dije ahorita, de 1 metro de ancho, mediante este metro de ancho es medido horizontalmente desde el fondo de la cuneta al hombro de la corona, de tal manera que su profundidad del talud eh, resulta de 30 centímetros. Los taludes laterales se diseñan para proporcionar al conductor la oportunidad de recuperar el control del vehículo. Para recuperar el control del vehículo, esto es para aquellos que llegan a salir de la zona de rodamiento. Para el diseño de estos taludes se deberá referirse a las normas mexicanas, que si no mal recuerdo es la NOM 037 de la SCT del 2012, que habla sobre las barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas. A esta norma se tiene que apegar los taludes laterales, en dado caso de que se ocupen. Ahora hablaremos de guarniciones y de bordillos. Estos son elementos parcialmente enterrados que se utilizan para dar soporte a una superficie más alta. También sirven para mejorar el drenaje, mejoran la estética del camino, delinean, o sea, con ellos se puede delinear los bordes del pavimento y delimitar los espacios destinados para los peatones. Esto reduce completamente las operaciones de mantenimiento y controlan el desarrollo de las inmediaciones de la carretera. La guarnición vertical tiene como propósito inhibir, cuando menos, o dificultar que los vehículos se salgan de la carretera. Estos guarniciones o bordillos los encontramos normalmente a lo largo de algún túnel.
eh, parcialmente si los acotamientos son angostos. También tenemos guarniciones achaflanadas. Estas permiten que los vehículos puedan cruzarla. Suelen usarse por parte del sistema longitudinal de drenaje del camino y las combinan con las cunetas laterales. Normalmente esta guarnición enchaflanada la encontramos, o yo la he visto en fraccionamientos residenciales, ya que pues ahí lo ocupan como para subir sus carros a sus estacionamientos. Los bordillos, ahora los bordillos son elementos que utilizan para evitar que el agua escurra directamente al talud del terraplén y, y esto que evita que genere una erosión. Se construyen sobre el acotamiento junto al hombro del terraplén. Eh, Esto se tiene que ver antes de proyectar un bordillo. Es necesario estudiar la erosión del talud o del tipo de precipitación pluvial de la zona a la que queramos poner un bordillo. Ahora hablaré sobre las barras de protección. Estas barras de protección son longitudinales, son laterales. Su función es reducir la severidad de algún accidente que pueda sufrir un vehículo que esté fuera de control. Y en consecuencia de chocar contra ellas, o que el choque o que el golpe sea menor a las ocasionadas por salirse del camino. Estas son una fuente potencial de accidentes y solo está permitido instalarse donde se justifique el uso. El término se refiere tanto a las traves longitudinales como a los amortiguadores de impacto, que más adelante los vamos a ver. Bueno, las barreras a la orilla de la corona o de la carretera son barreras laterales o defensas y su función es o su dispositivo de seguridad que se utiliza a las orillas de las carreteras o vialidades urbanas. Al igual estos se usan en tramos específicos donde existe algún peligro potencial de accidentes. Esto protege los peligros naturales que podemos encontrar o peligros que son creados por el hombre. Algunos peligros potenciales que ameritan la construcción de estas barreras son las curvas, una curva muy cerrada, altura excesiva del terraplén o la cercanía de estructura u objetos fijos. Encontramos tres tipos de barras a la orilla de la corona, que son flexibles, semirrígidas y rígidas. Las flexibles pueden o experimentan una deflexión cuando tienen un impacto. Esto puede ser su deflexión es tan dinámica y considerable. Su resistencia debe ser principalmente en el desarrollo de fuerzas de tensión del miembro longitudinal. A lo que me refiero con esto es que al sentir el impacto, la barra se dobla dependiendo del tipo de golpe. Esta está sostenido por postes. Estos postes pues no tienen resistencia al impacto, esos se doblan. En las semirrígidas, la resistencia al impacto se obtiene por la flexión o tensión del riel. Los postes de este riel están diseñados para que sean fácilmente a los casos del impacto directo. En pocas palabras, también los postes se amoldan al tipo de golpe o al tipo de impacto que tenemos sobre ellas. Y también podemos encontrar en las rígidas, en otra barra separadora rígida, estas al impactarse no se deforman, quedan en su misma figura, se podría decir. Bueno, en esta se disipa el levantamiento del vehículo y la deformación de su lámina. Son tan rígidas, como su nombre lo dice, son tan rígidas, tan fuertes,
que al impactarse un vehículo, su lámina del vehículo es la que se deforma. A medida de que el impacto sea mayor, evidentemente el ángulo o la fuerza de desaceleración aumenta. Por la razón por la cual el sistema solo se utiliza en ángulos de impacto pequeños. Bueno, en las barras separadoras en sentidos de circulación, porque también nos podemos encontrar las barras que separan la circulación, uno de ida y uno de venida, las podemos encontrar ahí. Se utilizan para reducir la posibilidad de que los vehículos invadan los carriles de circulación de circulación del sentido opuesto, ya sea por condiciones meteorológicas, por fallas mecánicas o de conducción. Para eso sirven este tipo de barras. La posibilidad de que esto ocurra aumenta cuando la intensidad del vehículo vehicular es mayor. La anchura de la faja central o separación de ambos sentidos. Dentro de los tipos más comunes encontramos vigas de acero en sección W en ambas caras, donde sus postes son muy resistentes al impacto. Podemos encontrar también vigas en forma de cajón instaladas en postes de escalas, en postes de escasa resistencia, perdón. Y encontramos también barreras de concreto con caras inclinadas, que son las que normalmente encontramos. Ahora, los amortiguadores de impacto son sistemas de protección que impiden que los vehículos fuera de control choquen violentamente contra obstáculos laterales del camino. Esto reduce completamente la aceleración y reduce la aceleración del vehículo o los encausa nuevamente a la carretera. Estos se utilizan normalmente en pilas de estructuras de algún puente, soportes de anuncios elevados, muros de contención, cortes o terraplenes adyacentes, y se pone normalmente en los extremos de las barreras. Todo eso es el tema 3. Ahora entraremos al tema y último tema, que es el 4.4, y es el análisis y el diseño de la curva masa. Este es un tema muy complicado de explicar, porque es un término algebraico de los volúmenes del terraplén y de corte. Estos son efectuados por el coeficiente de variabilidad volumétrica. En esta curva masa se establece que los vehículos de corte son positivos, o los volúmenes de corte son positivos y los del terraplén son negativos. Estas ordenadas sirven para dibujar el diagrama de masa en un sistema de coordenadas rectangulares. Bueno, en esta curva masa tenemos diferentes puntos a considerar, como lo es el movimiento de tierras, que ya sea movimiento de tierras y los volúmenes sean de corte o sean de préstamo, es lo mismo, y deben ser transportados para formar los terraplenes. Para determinar estos movimientos y terracerías se obtiene un costo mínimo. En el diagrama de masas, el instrumento con el que cuenta el proyectista para poder sacar el diagrama de masas es la curva masa, es la masa de la curva resultante al unir todos los puntos dados por la curva masa. Esto comprende las abscisas y los cadenamientos del camino para poder sacarlo. Esta parte la voy a leer porque sí es un poquito complicado de entender las propiedades de los diagramas masa. Aquí el diagrama masa es ascendente cuando predominan los volúmenes del corte sobre el terraplén y descendente en caso contrario. Punto número 2. Cuando después de un tramo ascendente, que es el que predomina, el volumen de corte llega a un punto donde el diagrama
en el cual se empieza a preponderar los volúmenes del terraplén. La diferencia entre el punto número 3. La diferencia entre la ordenada y la curva masa en dos puntos cualesquiera que sean expresa un volumen, que es igual a la suma algebraica de todos los volúmenes de corte. Punto número 4 es si en un diagrama de masa se dibuja una línea horizontal en tal forma que el corte en dos puntos consecutivos, estos tendrán la misma ordenada y por consecuencia el tramo comprendido entre ellos será igual que los volúmenes de corte y los volúmenes del terraplén. Punto 5. Cuando un tramo compensador al contorno cerrado que origina el diagrama de masas y la compensadora queda arriba, el sentido de la carrera es hacia adelante. Contrariamente, cuando el contorno cerrado queda debajo de la compensadora, el sentido de movimiento es hacia atrás. Esto va a quedar más explicado al ver las gráficas que genera estas curvamasas y que va generando estos pasos. Como punto B del tema 4.4 tocaré lo que son los precios unitarios y formas de pago de conceptos que integran los movimientos de terracerías. Bueno, queda claro que el precio unitario es la remuneración que se cubre hacia el contratista para que la obra quede realizada y comprende el costo directo y el costo indirecto y la utilidad de cada concepto para que se establezca. Puede decirse que la subrasante que determina la economía de los precios unitarios se tienen que apegar al presupuesto del proyecto. Se tiene que apegar sumamente a los precios unitarios de la obra. Bueno, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, clasifica los acarreos de acuerdo a la distancia que hay entre el centro de gravedad de la excavación y el centro del terraplén a construir o del sitio de desperdicio donde se van a depositar. Tenemos lo que son los acarreos libres, que se efectúan dentro de una distancia de 20 metros. Cabe resaltar que la SCT tiene como distancia máxima de acarreo libre los 20 metros y esto no genera ningún costo extra. Tenemos también sobreacarreo en metros cúbicos estación. Esto pasa cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre los 20 y 120 metros. En el punto C tenemos un sobreacarreo de metros cúbicos hectómetro. Esto es cuando la distancia entre los centros de gravedad comprende entre 121 metros y 520 metros. Y en el punto D, que es un sobreacarreo en metros cúbicos kilómetro, cuando la distancia excede los centros de gravedad, excede a los 520 metros. Así lo tiene clasificado la SCT. Y como lo decía, ¿no? Por convención, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha adoptado una distancia de acarreo libre de 20 metros. Esta se representa por medio de una horizontal que pues, sacamos mediante una curva masa o un diagrama de masa de la zona inmediata de máximos y mínimos. Se ha dicho que entre las propiedades de la curva masa, la diferencia de las ordenadas entre dos puntos cualquiera que sean, expresa un volumen. La pendiente de la línea correspondida al terraplén contiene una fórmula que es PT, que es igual a Q sobre distancia entre las estaciones 1 y 3. Esto, como lo dije anteriormente, también queda sumamente explicado al ver una gráfica de movimiento de lo que integra el movimiento de tierras o movimiento de terracerías. Al ver esa gráfica podemos entender el porqué de esas fórmulas. La otra fórmula que genera la pendiente de la línea correspondiente a un corte es PC. PC, que quede claro que es la pendiente
que corresponde al corte y PT es la pendiente que corresponde al terraplén. Bueno, ya entendido eso, PC es igual a U entre la distancia entre las estaciones 4 y 6. Volvemos a lo mismo, esto se entiende observando la gráfica. Eh, esto, esto genera que tengamos una distancia media sobre el acarreo. Es necesario establecer la distancia sobre acarreos y la proporción del volumen a transportar más allá de los límites establecidos por un acarreo libre. La distancia de un acarreo libre es la horizontal que corta una curva. La distancia media sobre el acarreo se obtiene con base a las propiedades de la curva masa. Bueno, una posición económica de la compensadora es un tramo donde la compensadora que corta el mayor número de veces el diagrama. Esto quiere decir que, explicándolo en términos para que se entiendan, sube y baja en una curva cuantas veces sea. A esto se le llama como línea compensadora general. Es conveniente obtener una sola línea compensadora eh, para un cierto tramo de un tramo de gran longitud. Sin embargo, la economía, o buscamos que la economía eh, sea lo más económico posible. Bueno, eso es lo que se busca para generar una obra. Entonces la compensadora lo que se busca es que sea una línea continua. No sea una línea continua, sino que se tenga que interrumpir en ciertos puntos para reiniciar la misma línea compensadora en otros puntos, situados arriba o debajo de la anterior, lo que origina tramos que están compensados longitudinalmente y cuyos volúmenes la diferencia de la ordenada de las compensadoras. Bueno, esta parte del tema 4.4 es un poco difícil de explicar. Lo resumí, lo traté de adecuar para que se pudiera entender, pero es muy difícil si no tienes las gráficas. Al menos a mí me costó mucho trabajo entenderlo y por eso no siento que no quedó muy explícito. Pero cualquier cosa en la presentación se encuentran las gráficas para poder entender esta parte. Bueno, ya como conclusión, tenemos que debido a la lectura del documento de Manual de Proyecto Geométrico en Carreteras, que es del 2018, se obtuvieron conocimientos muy importantes para desarrollar el proyecto geométrico de una carretera y desarrollarlos correctamente, pues ahí integran fórmulas, integran procesos, integran todo lo que tenga que ver sobre una carretera. Eh, eh, en ese documento integran todo lo que es la curva masa, los alineamientos horizontales, diseño de las obras antes, secciones transversales y todo lo que contenga un proyecto geométrico. Y quedó bastante explicado, un poco confuso, pero con el proyecto o con el desarrollo y siguiendo la secuencia de los temas, es relativamente fácil de entender. De mi parte es todo y cualquier duda estoy a sus órdenes.